Sí, se me escucha y se me ve perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Ángel Gabriel González Fabián y el día de hoy me toca hablarles a ustedes sobre, ya quizás, digamos, nuestro colega Lobatón ha dicho bastante bien cómo está organizado el Congreso bicameral, entonces quisiera hacer una especie de ping-pong para no repetir lo mismo. Y vamos a ver con las dudas que yo tendría si fuera ustedes y acabaría de escuchar la espléndida exposición que ha acontecido, yo tendría algunas dudas y voy a resolverlas si es que tendría que responderme. Por ejemplo, ya todos conocemos el Congreso, 130 congresistas antes, ahora diputados, senadores. Eh, ¿Qué es lo que se va a encargar? ¿Cuáles son las diferencias entre una Cámara y otra? Primero me presento, digamos, mi nombre es Gabriel González Fabián, he venido trabajando en el Congreso los 10 últimos años de mi vida y he visto a todos los procesos de vacancia, presidentes, que ya se imaginaré que ustedes recordarán y habrán visto también por televisión. Entonces la primera pregunta que yo tendría sería, antes se cambiaba presidentes como se quería, o había fundamento jurídico, político, y ahora que hay dos cámaras, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las funciones? La de diputados, básicamente, inicia la función legislativa y de control político, y la de senadores va a revisar el control normativo y la elección de los altos funcionarios. Porque claro, los congresistas tienen cuatro tipos de prerrogativas: legislar, fiscalizar, representar y elegir autoridades. Ya, segundo, ¿quién va a tener la presidencia del Congreso? Es alternada, diputados y senadores, alternan uno y a la otra. ¿Y cómo se va a organizar internamente cada cámara? De acuerdo a un reglamento interno que ya ha sido publicado y promulgado en el diario El Peruano. Y las sanciones, bueno, cada cámara va a tener su propia comisión de ética que va a sancionar a los parlamentarios. Pero, Ángel Gabriel, eso no funciona. Ya sabemos que, bueno, ahorita está en ese marco. Eso probablemente va a cambiar posteriormente. Yo pediría que nos quedemos en la primera diapositiva porque, por favor, porque como ya el colega Lobotón ha explicado un poco, no quisiera repetir lo mismo, entonces voy a hacer un ejercicio de, en la primera, en la portada está bien, un ejercicio de vamos viendo cómo es que nos organizamos. Segundo, la acusación constitucional, ¿quién la va a hacer? La Cámara de Diputados acusa ante el Senado y el Senado decide si suspende o no y si inhabilita o no. Ya, también he escuchado, Ángel Gabriel, que hay una comisión permanente que ahora se va a llamar Senado, que va a ser todopoderoso, que va a ser indisoluble. Sí, ya lo sabemos, es indisoluble, como ahora lo es la comisión permanente, y eso es importante mencionarlo. ¿Se acuerdan cuando Vizcarra disolvió el Congreso? La comisión permanente se quedó con más de 30 miembros. Nadie dijo de que eso era irregular e inconstitucional, no es parte de las reglas del juego democrático y de cómo el Estado de Derecho y las leyes así digamos, se debaten, se aprueban y son parte del ordenamiento jurídico. Y obviamente por eso tenemos el derecho comparado que nos va a permitir comparar cómo es que en la región funcionan las cámaras y qué modelo podemos imitar. El procedimiento legislativo en ambas cámaras, a excepción de la de presupuesto, endeudamiento y equilibrio, va a tener una fluctuación promedio normal, como ha venido siendo hasta ahora. ¿Quién se va a encargar de revisar allá? Hay dos votaciones, ustedes ya saben, ahora normalmente el Congreso aprueba en primera votación y después el presidente dice, lo exoneramos de segunda votación. Estoy siendo obviamente bien coloquial, ¿no? Esto es abierto a todo público, no solo a abogados. Y el Congreso dice, sí, exoneremos la segunda votación. Con la misma asistencia, al voto, todos en verde, aprobado dos veces, listo. Y va al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue o lo observe. Y obviamente ahora sí hay una Cámara de Senado que va a ser reflexiva. ¿Y por qué es importante esto? Porque no nos pueden agarrar un jueves en el que en primera votación se aprueba a las 11 de la mañana y a las 11:50 o 11:20 estamos aprobándolo en segunda votación. Si la Cámara de Diputados lo aprueba primero, después vamos a entrar al debate. ¿Qué dicen los universitarios? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Se ha aprobado esa ley? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Esto es bueno por A, esto es bueno por B? ¿Qué dice la editorial del Comercio de la República? ¿Qué dicen los principales columnistas del país? Mi profesor, ¿qué va a decir en la universidad? Esto está hecho para jóvenes, así que yo quiero escuchar a mi profesor de metodología su opinión. Yo quiero saber qué opina mi profesor de epistemología. Para eso existe la cámara reflexiva. No vamos a evitar salvar este valioso paso de estar entregando leyes sin una reflexión de la ciudadanía. Porque si tenemos una ley que aprueba la Cámara de Diputados y que va a pasar al Senado, en ese interín de tiempo la gente lee, se informa, debate y hace ejercicio de su iniciativa ciudadana para interpelar la decisión de un parlamentario, que tiene la prerrogativa constitucional de representarnos.
porque le damos nuestro poder, siempre digo, le delegamos nuestro poder en la votación. Cuando vamos al sufragio en la primera vuelta y marcamos por el logo de nuestro partido y le ponemos el numerito, tú estás delegándole tu poder a esta persona, a esta bancada. Ahora, hay otras reglas de juego, que la cifra repartidora, que la valla electoral, que puede ser que tu voto se pierda, es probable, pero también reflexiona, tu voto se ha perdido o la persona por la que votaste está en el Parlamento o la bancada por la que votaste ha ocupado ahora una bancada en la Cámara de Senadores y Diputados. Si es así, bueno, ahí está tu poder, delegado. Entonces, para eso es que funciona digamos, la especie de bicameralidad, esa confluencia que hay entre diputados y senadores. Eh, digamos, a ver, la instalación del Congreso, ya sabemos que va a ser el 27 de julio del 2026, ya sabemos que se van a instalar ambas cámaras, ya sabemos cómo va a estar estructurado, y la mesa directiva del Congreso, de repente ahorita muchos de ustedes dicen esto, yo hace un mes un periodista me preguntaba, ya, y se viene la segunda vuelta, ¿qué va a pasar ahora? Y yo bromeando decía, bueno, falta la tercera vuelta. ¿Qué pasa si los vacan? Sánchez decía que si él lo vacaba, renunciaban a sus dos vicepresidentes. No voy a entrar en el detalle de cómo es que se procesa la renuncia de un vicepresidente, porque eso está regulado en la Constitución y sé que este evento está hecho para jóvenes, para todo público, no voy a ahondar en el tema netamente de derecho, pese a que he visto una lista de es un connotado abogado a quien le guardo mucho respeto, pero no voy a ahondar en ese tema procesal. Entonces, la mesa directiva del Congreso, por ejemplo, la va a presidir en alternancia. Si el presidente es del Senado, ¿quién sería el primer vicepresidente? De la Cámara de Diputados, evidentemente, o vicepresidenta, perdón. Y después el segundo es el primero, sería la alternancia opuesta al primero de la Cámara que preside. Y el tercero, lo mismo, el de la alternancia opuesta. Tenemos así que si el presidente del Congreso asume, por ejemplo, el presidente interino de la República, el presidente, perdón, del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados asumiría la del Congreso y se va alternando. Podría ser que en un escenario el presidente del Senado pueda alternar la presidencia de la República, sí. Si López Aliaga decide asumir como senador y López Chau decide asumir como senador, como probablemente sea en el caso de este último, podría ser que uno de ellos dos sea presidente del Senado y podría ser que uno de ellos asuma la presidencia de la República, sí, es una posibilidad. Por eso está en que es importante saber qué va a hacer cada uno de ellos en el Congreso. No pensemos de que con que los resultados de esta semana o de este mes o el otro de repente, entre la señora Fujimori y el señor Sánchez ya acabó la elección electoral. Yo considero, con 10 años de experiencia del Congreso, no es mucho de repente, pero quizá para mí así lo es importante que no dejemos pasar esto. Es muy importante. La comisión directiva del Congreso, sabemos que tiene un periodo anual, no es que el presidente va a ser para siempre, ¿no? Se alterna. Recorremos los últimos presidentes del Congreso, bueno, en este Congreso ha habido varios, ¿no? Pero siempre están, se nos viene varios nombres a la mente. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Ahorita están pensando en uno. Bueno, imagínense ahora dónde está. Probablemente regrese al Congreso. Entonces, vamos a volver a verlo de repente ejerciendo otra vez ese cargo. Las funciones de las cámaras de diputados y de senadores, la Cámara de Diputados, ya les hablé, hay la función legislativa, la de control político y la de acusación y sanción política. Y en el caso del Senado tiene la de legislativa, control político, acusación y sanción política, lo mismo que la de diputados, Ángel Gabriel, lo mismo, compañero. Pero además tiene elección, designación, ratificación, remoción de altos funcionarios. Altos funcionarios, estamos hablando de directivos de empresas, no, estamos hablando del TC, el Tribunal Constitucional, a eso me refiero, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva de Perú, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bienes y Seguros. ¿Y qué es el elemento en común que tienen ambas cámaras? La representación. Ambos nos representan. No es que el senador me representa más y el diputado menos. No es que porque el diputado se le dice que es de la Cámara Baja tiene una representación menguada. No, es la misma, idéntica. Y el senador, evidentemente, en la misma dirección. La coordinación entre las cámaras, creo yo, que debe ser fundamental, porque si no vamos a tener unos diputados que van a sacar leyes y que el Senado dice, no, no me gusta, ¿sabes qué? Digamos, eso hay que volverlo a hacer, hay que hacer una derogación tácita, hay que cambiarlo, saquemos otra ley que contradiga lo que hice y vamos a tener otra vez un gobierno sostenible. Y eso no va a pasar, no se preocupen. ¿Por qué? Porque las bancadas repiten, hay bancadas espejo. Tenemos una bancada, por ejemplo, de Fuerza Popular en diputados, pero también en senadores, lo mismo con Renovación Popular, lo mismo con Obra, lo mismo con el gobierno, lo mismo con Ahora Nación.
y creo que no me estoy olvidando de una, espero, creo que no. Entonces va a haber una actuación espejo. Eh, Ahora, las, la, ¿qué pasa si es que eso es un ejercicio interesante también digamos, para poder entender? Algunos de ustedes pueden decir, hablemos de una ley cuestionable, ¿ya? Digamos, denominamos la ley cuestionable tal cual, ¿ya? ¿Y qué pasa a la prueba de la Cámara de Diputados? La gente sale a las calles, los universitarios se envalentonan con los catedráticos y deciden tener posición firme en contra de esta ley porque vulnera derechos constitucionales. Pero aún así el Senado dice, no, lo vamos a aprobar igual. Y se va. Y va el presidente lo observa. ¿Quién resuelve después? ¿La Cámara de Diputados o la de Senadores? La de Senadores, por eso es importante, por eso hablamos de un Senado todopoderoso. El doctor Lobato también lo mencionaba y concuerdo con él, es poderoso, ¿no? Ahora, esta regla del juego no es que sea escrita en piedra, sin duda lo pueden modificarse, pueden cambiar. Las comisiones que tiene cada cámara, me encantaría mencionarlas, pero si las menciono de paporreta va a ser como un trabalenguas, como un rapeo, no me van a entender todo lo que les voy a decir. Entonces los invito a ver las comisiones del Congreso. Por ejemplo, la de Constitución hay en diputados y en senadores, la de Defensa Nacional y Orden Interno también en ambas. ¿Por qué mencionas ambas, Ángel Gabriel? Porque ¿acaso no es uno de los principales problemas ahorita la inseguridad ciudadana? La Comisión de Defensa va a tener que legislar en esa materia, porque estamos hablando de leyes que podrían poner en peligro no solamente a la ciudadanía frente a la delincuencia, sino a la ciudadanía frente a un actuar de un Estado que podría tener un poder que atente contra los derechos y libertades del ciudadano común, del ciudadano a pie. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Ya se habla de un miedo, porque las dos alternativas, independientemente de por qué no hayan votado ustedes, eso no interesa, podrían contravenir las esencias del orden democrático y del Estado de Derecho. Perfectamente posible. Entonces hay esas comisiones. Eh, yo quisiera saber cómo estoy de tiempo, por favor. He tratado de hacer un ping-pong, pero no sé si estoy yendo bien. ¿Cuánto me queda? Sí, le quedan 8 minutos aún. Perfecto. Miren, el doctor Lobatón al final decía, y me hizo reflexionar acertadamente cuando él decía, ¿y qué va a pasar en el Congreso? Es verdad, no hay espacio para los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con él, obviamente, porque claro, no hay un ingreso laboral al Parlamento meritocrático. Deberían de haber concurso de méritos para ingresar a trabajar al Congreso, en el que se evalúe una universidad de prestigio, las hay en ese país y varias, un examen netamente técnico, de derecho constitucional, es verdad, pero también de ciencia política, porque es necesario que un operador de las leyes, digamos, un operador del derecho, sepa no solamente de derecho, sino que esté instruido de cómo es que las ciencias sociales pueden perfilar de manera eficiente la ejecución de políticas públicas en el país. Suena bonito lo que digo y de repente hasta, digamos, pensarán de que me lo saco de algún mantra que tengo escrito en una estampita en mi billetera, pero no es lo que quisiera ver que exista en el país desde que estaba en la universidad. Es posible, sí, conozco a gente muy valiosa. El doctor Robato no tengo gusto de conocerlo personalmente, pero estoy seguro que es una de esas personas. Entonces, ¿podemos exigir que el Congreso pueda volver a atender este proceso democrático? ¿Por qué no? ¿Saben quién lo puede exigir? Las personas por las que votaron. Ustedes, y ahí entran al juego, pueden ejercer su poder también como ciudadanos interpelando a sus representantes. ¿Por qué no pueden escribirle un correo, estimado diputado Juan Pérez, de la bancada Unidos por Nuestro País? Creo que no existe esa bancada, me la acabo de inventar. Yo, Julián Metal, me presento a usted para solicitarle una reunión con alguien de su equipo técnico y de preferencia de usted para poder abordar la principal problemática que considero es vital para el desarrollo de las políticas públicas. Y es que impulse desde su bancada que la mesa directiva pueda aperturar un concurso de méritos para el ingreso selectivo de trabajadores al servicio parlamentario. Se reúnen, de repente le va a decir que no se puede hacer esto como tronando los dedos, puede haber un periodo de implementación del tema, podemos recurrir a las personas que lo han intentado hacer antes, la Dirección General Parlamentaria, por ejemplo, el expresidente Daniel Salaverry, que fue el último de los que yo recuerdo de esos últimos 10 años, que intentó hacer un concurso de méritos, y ustedes se involucran. ¿Y qué creen que va a pasar en ese interín? Van a conocer el Estado.
porque ustedes, al exigir su derecho, van a saber qué es la Dirección General Parlamentaria. Me acaba de mencionar eso, Jorge Gabriel. ¿Cómo sé qué significa? ¿Qué hace? Ah, es que el Congreso tiene dos direcciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General Parlamentaria. Y cada una tiene autonomía en distintos puntos. Y hay funcionarios que han tenido trayectoria profesional y académica para ocupar esos puestos, pero están cada vez mayores y de repente deciden jubilarse o de repente deciden ejercer la cátedra, como a mí me gustaría ejercer cuando yo tenga varios años y olvidarme de todo ese tema, estar ahí en la oficina embargando tarjeta. Entonces, ¿quiénes entran en su reemplazo? Si es que no hacemos un cambio profesional, no va a entrar nadie. Entonces, ustedes de esa manera pueden involucrarse. Segunda forma en la que se me ocurre, ustedes pueden involucrarse. Todos sabemos que en el portal del Congreso, y muy pocas personas lo hacen, quizás por desconocimiento, y no es culpa de ellos, sino que el legislador tampoco ha hecho su función de dar a conocer esto, podrían ingresar a proyectos de ley. Muy fácil, ponen en Google proyectos de ley Congreso, le abriría una página buscador, le va a salir una lista de los últimos proyectos de ley y ustedes pueden poner, aplicar filtros de búsqueda por palabras y van a poner, por ejemplo, ¿qué les interesa a ustedes? De repente, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. ¡Pah! Y le van a arrojar un montón de proyectos de ley de distintas bancadas. Y de repente ustedes son más exclusivos, dicen, quiero solamente los que haya presentado la bancada por la que voté, que es la bancada Julana de tal, bancada Julana de tal, todos los proyectos de esa bancada. Y ven ahí, hay uno que está en comisión. Uy, se va a debatir. ¿Cuándo? En una semana o en dos, enviar opinión. Y lo leen y envía su opinión. Yo, señores legisladores, considero de que esta ley es importante por eso, pero creo que debería de revisarse el cambio de tal artículo porque es lesivo contra mis derechos como estudiante universitario, por ejemplo. Y ustedes de esa manera se involucran. ¿Qué va a pasar? Que el dictamen va a incluir las opiniones de la ciudadanía. Ustedes pueden hacer que el legislador, el secretario técnico de la comisión, al revisarlo, claro, estoy hablando de cómo debería de ser, ¿no? De ahí a que pase es un poco complejo, porque yo espero que sí, hay gente muy proba, hay gente muy proba. Y van a decir, ah, bueno, mira, acá Juan Pérez ha indicado en su opinión esto y sale en el dictamen. Yo sí he leído dictámenes que tienen opiniones ciudadanas y varias. Eso es otra segunda forma. Y la tercera forma es a través de los parlamentos jóvenes que hay, ¿no? Porque eso te permite conocer a un diputado, conocer a un senador, antes a un congresista, y que te conozca de ti. Si tú tienes las credenciales para poder ingresar al espacio laboral, él lo va a hacer. Por ejemplo, yo ingresé a laboral cuando estaba aún en la universidad, terminando la universidad. Un legislador en ese momento vio mi perfil, le interesó, y tuvo una entrevista, me hizo una serie de preguntas y de esa manera llegué a trabajar en su despacho. El legislador aún está con vida, entonces digamos, no puedo, no sé si le guste que lo diga, entonces por eso no lo menciono. Pero el último legislador, por ejemplo, con el que trabajé el año pasado, un tipo brillante, que en paz descanse, Carlos Anderson Ramírez, un tipo al cual le guardo mucho respeto, admiración y aprecio, y una pena su partida. Él, por ejemplo, me permitió conocer, y eso lo cuento como anécdota, un economista brillante para mí, Ronnie Meneses, un joven talento de una universidad en la Amazonía peruana, y rápidamente él hizo un concurso público para irse a trabajar a su despacho. Pidió que manden sus CVs, pidió que todos manden sus CVs, él revisó los CVs con su equipo de asesores, él es economista, estudió en el extranjero, y después los invitó. Hizo una preselección, una selección final, se quedó con dos trabajadores, y al final contrató uno de ellos en el despacho. Brillante el chico. Se fue a hacer su maestría becado al extranjero. Justo hoy día me escribe en la mañana para comentarme que ya le están consultando para que su tesis de doctorado pueda ingresar a la etapa de final, ya digamos, para obtener el grado de doctor, menos de 30 años. Le cambió la vida el ingreso al Parlamento, le permitió abrir las posibilidades de encontrar becas de estudio y tener un ingreso profesional de manera legal digamos, solvente, porque era un tipo brillante, y ahora digamos, está rindiendo frutos, está dedicado al mundo académico. Doctorado en menos de 30 años, imagínense. ¿Pero por qué? Porque le dio las oportunidades de este congresista a un joven de una universidad de la Amazonía peruana, la UNAP, él es de la UNAP. No soy involucrado en ningún partido político, ni le interesaba militar en alguno. Ingresó. Entonces tenemos que estar atentos a esos y tenemos que exigirle a los legisladores que, así como el caso que les acabo de narrar, puedan abrir ese tipo de espacios, puedan tener convocatorias, puedan pensar que no solamente es el trabajador ideal el que me puso los globitos de la campaña y la serpentina y los volantes, no, que es el más capaz, porque al final el único beneficiado va a ser el propio congresista.
Que era veo que aprendiste de la cámara, de repente significa que sacó mi tiempo. Bueno, con palabras finales, yo quisiera hacer una invitación en ese contexto, y me voy a tomar una atribución quizás un poco regresando a mis orígenes universitarios, eh, cuando estudiaba mi primera carrera. Yo quisiera invitar a las y los jóvenes en este contexto, después de este proceso electoral, a estar atentos a lo que hagan los que tienen el ejercicio del poder. No solamente al, hablo del presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas, sino también de los senadores y de los diputados. Hay que estar atentos a cada cosa que hagan, a que su ejercicio del poder sea estrictamente dentro del marco constitucional y el Estado de Derecho. El ser un veedor constante de ello, el analizar crítica y juiciosamente su comportamiento y su conducta respecto al ejercicio del poder y evitar la fetichización del poder, que es un fenómeno de la teoría del poder político que explica muy bien cuando se corrompe, se corroe un poder, nos va a permitir ingresar a tomar con solvencia una labor en el Estado. Yo estoy seguro que una cosa viene consecutivamente de la otra. Hay muchas personas que han empezado sus carreras como políticos iniciando desde el decirle no a algo. Ahora está muy trillado decir, ay, los que le dicen no está mal, que es bien fácil decir no. Dejemos lo que digan eso. Pero las personas a veces empezando a decirle no a algo, terminan haciendo que puedan saber qué es lo que quieren para ellos mismos y para su país. Así que cuando haya que decir no, digamos no. Y si hay que salir a las calles a decirle no a algo, hagámoslo. Y si hay que ingresar al Estado y copar el poder para decirle que no van a pasar por encima de nuestros derechos, hay que hacer ejercicio y uso de ese derecho. Con eso quisiera terminar.